días, tengan todos, el Señor les bendiga y feliz Navidad para los que no he podido saludar, darles un abrazo en persona. Esta es una ocasión especial y una Navidad diferente. Estamos como iglesia, hay una expresión en español que significa hacer de tripas corazón, porque tenemos una familia muy querida para la iglesia pasando una situación bien difícil, muy difícil. Y muchos han preguntado, muchos nos preguntaron incluso si iba a haber servicio hoy. No solamente por la situación de la familia López, sino porque la mayoría de los latinos celebran la Nochebuena, la cena de Nochebuena en la noche del 24, es decir, ayer. Y muy probablemente por eso es que muchos no están aquí. Pero gracias a ustedes por ser fieles y por saber que el domingo que caiga Navidad es el domingo más especial del año para tener un servicio de adoración al cumpleañero, en el que el mundo celebra que Cristo nació un día como hoy. Así que este es un día muy especial por triple razón, y es un día ordinario, porque todos los domingos son especiales para nosotros, y por eso es el día del Señor. Y todos los domingos para nosotros son domingos de Navidad, son domingos de resurrección, son domingos en que celebramos las glorias de Cristo. Y hoy no es una excepción. Así que vamos a preparar nuestros corazones para pasar este tiempo juntos, reflexionando en una miniserie que vamos a comenzar hoy. Es una miniserie que hemos llamado El Verbo se hizo carne. Estos 3 domingos, vamos a partir de hoy 3 domingos, vamos a hablar de la encarnación, de la gran doctrina de la encarnación. And by the way, if you're here and you only understand English, we're going to read in John chapter 1. And I know that I speak fast in Spanish. I'm going to try to speak a little bit slower. Así que voy a tratar de hablar un poco lento en español. Para los que me conocen, yo normalmente no hablo así, pero por amor a nuestros hermanos voy a hablar un poco lento hoy. Pero no se duerman. Sé que tuvieron una noche larga anoche, pero hagan lo mejor que puedan. Bien, como les dije, vamos a comenzar una miniserie de 3 sermones en Juan 1. Y hemos dividido esta sección en 3 secciones. Del 1 al 18 vamos a predicar 3 sermones, precisamente por la importancia de la gran doctrina de la encarnación. Es una doctrina que hoy en día es muy importante, aunque todo el mundo la acepta cada vez que firma un cheque o pone una fecha en algún lado. Estamos viviendo en el año 2022, después de la encarnación. Todo el mundo la acepta teóricamente, mentalmente, pero no entienden la grandeza de la encarnación. Y vamos a ver varios detalles en estos 3 sermones de Juan 1, del 1 al 18. Hoy vamos a hablar solamente del 1 al 5. Y déjenme decirles de una vez, lo que hoy vamos a ver es nada comparado con todo lo que este capítulo y especialmente estos versículos implican. Pero al estudiar toda esta doctrina y las implicaciones de esta doctrina, al menos yo me he quedado con la boca abierta. Nada más, ustedes piensen la implicación de que Juan 1:1 empiece con estas 3 palabras. En el principio. Tal como en Génesis 1:1. También empieza con en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero aquí en Juan 1:1 van a hablar de la palabra. La versión que acostumbramos leer, la versión contemporánea, la Reina Valera contemporánea, traduce la palabra como del griego logos. El logos en el mundo greco-romano, especialmente el griego, era la fuerza que mantenía circulando el universo. El logos era el éter que gobernaba el universo. Era una
mente superior, inmaterial, que hacía que los árboles crecieran, que la gente viviera y muriera, hacía que los animales se reprodujeran y anduvieran. El Logos, todo el mundo lo aceptaba como el todopoderoso inanimado que en algún lado existe, pero que no podemos verlo. Porque Él no tiene cuerpo como nosotros. Los seres humanos nacemos, vivimos, nos reproducimos y nos morimos. Pero el Logos no, porque el Logos no tiene un cuerpo. El Logos es inanimado. El Logos es superior a todos nosotros en capacidad, decían los griegos, pero no tiene un cuerpo, no puede estar entre nosotros. Ese es el Logos. El Logos es lo contrario de rema. Logos es lo que existe y se puede decir y escribir, pero rema es lo que se entiende mentalmente. Para los griegos el concepto era muy abstracto, pero ellos entendían que el Logos era una fuerza omnipotente y todopoderosa que existía para mantener el universo en orden. Cuando había un terremoto, por ejemplo, ellos explicaban que hubo un descuido del Logos, y por eso los griegos y los antiguos explicaban que los terremotos y todas las tragedias eran descuidos del Logos. Y no solamente los griegos, ¿saben? Casi toda civilización que ha existido, incluyendo la nuestra, sabe que existe una fuerza superior, un ser supremo, y le dan nombres diferentes. Los indígenas, los aborígenes de nuestros pueblos, los egipcios, creían en el dios Sol porque era la fuerza más grande que podían imaginar. En la mitología se imaginaban a Zeus como el dios todopoderoso, el dios más alto del Olimpo. Y toda civilización ha existido y ha tenido alguien que representa, alguien normalmente inmaterial, alguien que representa ese soberano superior, el ser supremo. Pónganle el nombre que le pongan, pero quédense conmigo con la fuerza inmaterial que mantiene unido el universo. Tanto así que en la década de los años 30, ustedes saben que en este país hubo una depresión, lo conocen así como la depresión de los años 30. Era tan desesperante la situación que se imaginaron que tenía que venir alguien a solucionar esta situación. Porque había mucha hambre, había muchas muertes. Recientemente se había terminado la Primera Guerra Mundial, después la pandemia mundial de la gripe española. Y la situación a principios del siglo XX era muy, muy desesperante. Tanto que en los años 30 colapsos económicos llevaron a las tasas de suicidio a dispararse. Porque la gente no tenía esperanza y alguien se imaginó y dijo, los políticos no pueden, alguien tiene que venir a reparar esto. Y un novelista se imaginó la manera en que ese alguien podía solucionar la situación. Un novelista llamado Jerry Siegel, en el año 1937, empezó a escribir una novela de alguien que tenía superpoderes para arreglar todas las situaciones humanas posibles. Usted imagínese la situación, él la podía reparar. Esa persona nació en otro planeta. Era inmortal. No le penetraban las balas. Se llamaba Kal-El, llamado Superman. Nacido en el planeta Krypton. Y era un superhombre. Porque él era el que podía arreglar todas las cosas y tenía una fuerza sobrehumana. Nada le afectaba a él, pero él podía arreglar todos los problemas. Y nosotros también reconocemos fuerzas superiores, supremas, como el Logos, pero nosotros los cristianos tenemos un nombre para eso. Ese es el Verbo. Nosotros conocemos el Verbo como Jesús. Para nosotros el Logos es una persona y su nombre es Jesús. Vengan conmigo a Juan 1. Vamos a leer Juan 1 del 1 al 5.
vamos a ver que el logos tenía, el autor Juan estaba escribiendo directamente a los griegos en su imaginación del logos. Cuando ustedes vean la palabra en este texto, palabra significa logos, es la traducción del griego logos al español, palabra. Y déjenme decirles que esto es una traducción simplista, porque la palabra logos tiene muchas más implicaciones, pero por eso en algunas versiones lo ponen como verbo, en algunas otras las implicaciones del verbo ser. En todos los idiomas del mundo el verbo ser es el más complicado de todos, porque el verbo ser siempre está ligado al verbo estar. No se puede ser sin estar, pero el logos podía ser existente sin estar en un lugar físico. Por eso les digo que es muy complicado lo que vamos a ver hoy. Pero en todos los idiomas del mundo el verbo ser y el verbo estar son casi lo mismo. En inglés también. The verb to be, el verbo to be significa ser y estar. Pero cuando vamos a ver aquí la palabra, el verbo, en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 5, en el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada de lo que fue hecho fue hecho. Y en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Señor, rogamos tu ayuda en esta hora. Rogamos, Señor, que tú nos permitas entender al menos un poco de la complejidad de este texto. Pero que al salir de acá, Señor, podamos amar un poco más a Jesucristo, nuestro Señor. Y rogamos, Señor, que así como tú creaste los cielos y las tierras por el poder de tu palabra misma, Señor, habite en nuestros corazones y nos enseñe con abundancia, con plenitud, con ternura, la grandeza de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y es por eso, Señor, que nos abandonamos en tus brazos. Edifícanos, Señor. En el nombre de Jesús, la palabra. Amén. Bien, vamos a ver 3 puntos nada más. 3 puntos. La palabra existía desde siempre. La palabra es coexistente con Dios. Y la palabra es autoexistente. Es decir, preexistente, coexistente, autoexistente. Vamos a ver que la palabra es preexistente, es coexistente y es autoexistente. Yo sé que es complicado, pero todo eso está en el texto, ya lo van a ver. Bien, vamos a ver primero la declaración del resumen de la preexistencia. En el versículo 1 se dice que en el principio ya existía la palabra. En el principio, como les dije, es la misma frase que se usa en Génesis 1:1, en el principio. Pero lo que quiere decir este texto es que quien quiera que sea la palabra, existía antes de que el decreto sea la luz fuera dicho. Antes de que la cabeza triuna en Génesis dijera, sea la luz, let be light, existiera antes de ese día, antes de que pasaran el switch on, la palabra ya existía antes de ese momento. Y para nosotros es fácil entenderlo, porque nosotros vivimos en tiempos donde la Biblia existe, ya nosotros conocemos a Jesús, y nosotros sabemos que Él es preexistente, que Él es la causa no contingente de todo lo creado, que Él no depende de nada para existir y que antes de que Einstein inventara, me
descubriera la teoría de la relatividad, tiempo y espacio eran dos cosas separadas. Pero para nosotros sabemos que tiempo y espacio están unidos. Y esto para nosotros es fácil de entenderlo porque nosotros tenemos ahora maneras de, con los telescopios, ver para otros mundos y otros lugares donde las leyes de la naturaleza no se portan igual que acá. Pero para los griegos, el hecho de que algo existiera, la materia, algo animado, algo físico que tiene peso y masa, algo que se pueda tocar, existiera antes del tiempo, eso le vuela la tapa de los sesos. Porque no puede ser que algo exista antes del tiempo. Pero lo que este texto dice es que quien quiera que sea la palabra es preexistente en el principio. Y para los griegos esto es difícil de entender, pero mucho más para los judíos. Porque lo que Juan está implicando es que quien quiera que sea la palabra es Dios. Pero no solamente un Dios cualquiera, sino el Dios creador y soberano en el cual nosotros, los judíos, decían creer, el Dios todopoderoso, el Adonai. Entonces, quien quiera que sea la palabra, hay que prestarle atención. Imagínense ustedes esta situación. Que venga Superman y se siente aquí con nosotros. ¿Usted no le llamaría la atención? Muchas mujeres se derriten por Henry Cavill. Y bueno, la verdad que es un hombre hermoso, pero él está operado. Y para los hombres, ok, es hermoso, pero no es bonito. Pero se sienta aquí en primera fila. ¿Usted no le gustaría saber qué dice? Nosotros conocemos un Superman más superhombre que Superman. Superman es ficticio, de Jerry Siegel. Y nosotros deberíamos estar pendientes de lo que dice el superhombre Jesucristo antes de que diga el superhéroe Superman. Porque Superman fue creado en un planeta Krypton. Y Superman tiene alergia a la kriptonita. Pero Jesús, el superhombre Dios, el Dios encarnado, no tiene alergia a la kriptonita. Nunca pecó, no nació en ningún país ni en ningún planeta lejano, sino que Él existía antes de todos los planetas. ¿No te gustaría preguntarle, hey Jesús, ¿qué había antes de que todo fuese creado? ¿Cómo fue eso ¿Cómo eso es que el Espíritu de Jehová se paseaba sobre las aguas? ¿Cómo era que había luz en el segundo día, pero el sol fue creado hasta el quinto? ¿Cómo fue que tú creaste las aguas, pero después las dividiste? ¿A usted no le gustaría? ¿Ustedes no se han imaginado cosas como esas? Entonces, la palabra existía antes del tiempo. Y para nosotros eso es fácil de imaginar porque nosotros tenemos un reloj en la mano. Nosotros sabemos que un año dura 365 días. Nosotros sabemos que los días duran 24 horas. Nosotros sabemos que las órbitas solares y las órbitas lunares, nosotros sabemos todo eso. Pero esta gente no sabía todo eso. Ellos sabían que las cosas habían sido creadas por Dios. Porque Él tenía, con el poder de la palabra, Él creaba todas las cosas. Vengan conmigo al Salmo 33, 6. Salmos 33, 6.
con su palabra, el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Wow. No solamente eso, vengan conmigo a Proverbios 8. En la encarnación de la sabiduría, en Proverbios 8, vamos a leer desde el 27 hasta el 31. Proverbios 8, 27 hasta el 31. Bueno, vamos a leer desde el 26 para tener un poco de contexto. Aún no había creado él la tierra, ni los campos, ni los primeros granos de arena del mundo, y ya estaba yo ahí. Mientras él formaba los cielos y trazaba el arco sobre la faz del abismo, mientras afirmaba las nubes en las alturas, mientras reforzaba las fuentes del abismo, mientras establecía los límites del mar para que las aguas no traspasaran su cauce, mientras afirmaba los fundamentos de la tierra, yo estaba a su lado, ordenándolo todo, danzando alegremente todos los días y disfrutando siempre de su presencia, regocijándome en la tierra, su creación, deleitándome con el género humano. Wow. Ya la palabra es preexistente, existía antes de todo lo creado. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Y por qué este texto, este versículo 1 de Juan 1 es tan importante para los cristianos? No solamente para fastidiarle la vida a los testigos de Jehová, sino porque mucha gente piensa que Jesús fue creado. Mucha gente piensa que Jesús tuvo un comienzo y que a partir del 24 de diciembre del año 0, Jesús empezó a existir. Pues no. Jesús es preexistente. Jesús lo que hizo fue encarnarse en la barriga de la Virgen María, sin que la Virgen colaborara, Dios, el Logos, lo que los griegos llamaban la fuerza superior inanimada que mantiene unida y ordenada el universo, se metió en la barriga de una muchachita y se hizo un hombre. Eso para nosotros es fácil de entender, porque nosotros vivimos de este lado de la encarnación. Pero para los que vivían de aquel lado de la encarnación antes de Cristo, era inconcebible que Dios tuviera un cuerpo como el tuyo. Hasta el siglo IV, los maniqueos y los donatistas negaban la naturaleza hipostática de Cristo, que Dios podía ser hombre y Dios al mismo tiempo, con dos naturalezas diferenciables pero inseparables. Y por eso es tan importante que entendamos que en el mismo principio de Génesis 1:1, ahí estaba la palabra, Cristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Y por qué les digo de una vez que la palabra es Cristo? Porque todo el tema de este libro de Juan es la divinidad de Cristo. Y la palabra en el versículo 14, bajen los ojos en el capítulo Juan 1, en el versículo 14 se concluye que la palabra se hizo carne. Y esa carne es como la de nosotros, se hizo carne y huesos y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y esa gloria era como la que corresponde al unigénito del Padre. Esto no es sencillo de entender, yo sé. Pero esa gracia, esa gloria que tenía la palabra cuando se encarnó como uno de nosotros, era como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto no es cualquier cosa. Que el Dios omnipotente del cielo, el creador, el soberano, el todopoderoso, se haya puesto un disfraz de hombre
para habitar entre nosotros. Ese Logos que caminó entre nosotros, hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Porque Él no vino de Krypton. Él vino de su trono de gloria para un pesebre en el cual no lo recibieron, en un establo. Y algunas personas piensan que el pesebre es donde ponen a las cunas de la gente de antes. La cuna de los pobres es un pesebre. No. Un pesebre es un lugar donde le ponen el alimento a los animales del establo. No debe haber estado muy agradable. Esa historia de la encarnación, la historia de la primera noche de la Navidad, es una historia de muchos olores diferentes. Imagínense los pastores en los rebaños que hayan venido, y los pastores normalmente estaban por fuera semanas, en noches frías. Los animales en el establo, una noche de muchos olores. Pero nosotros la celebramos con arbolitos, con bolitas en el árbol, con guirnaldas. Y cada uno de esos elementos de la Navidad que usted tiene en su casa simboliza algún elemento bíblico. Por ejemplo, las coronas de pino, esas coronas, simbolizan la corona de espinas que llevó Cristo. Algunos piensan que las bolitas en el árbol de Navidad, no les puedo decir más. Algunos piensan que el arbolito significa hecho de madera de la cruz. Algunos hablan del bastoncito que tiene forma de J y que representa a los pastores. Que cada elemento de la Navidad tiene su significado bíblico, exceptuando todo lo que tenga que ver con Santa Claus. A mí no me gusta Santa Claus. Muy simpático, muy gordito, muy bonachón, muy jojojo. Muy tierna su barbita blanca y su gorrito. No me gusta. Siento que le roba protagonismo a Cristo. No encuentro a Santa Claus en ningún lado de la Biblia. No encuentro los renos en ninguna parte del establo. No encuentro la ley de las obras en las cuales Santa Claus basa sus regalos. Todo es por gracia inmerecida a pecadores que no se merecen el regalo de la salvación, pero Santa Claus te da un regalo si tú te portas bien. Pero la palabra dice que nosotros todos nos hemos portado mal. Y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que no es por portarse bien, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia mediante fe en Jesús solamente. Entonces, por eso no me gusta Santa Claus. Dice que si usted pone medias de esas rojas, si se pone gorrito rojo, una puntica blanca, úselo usted, pero no me lo regale a mí. Si usted quiere poner adorno de Santa Claus, ese es problema suyo, pero en mi casa no. Y Santa Claus es un fenómeno moderno que es más conocido que Cristo en la Navidad moderna. Te pone Navidad en Google, inmediatamente le sale el cachetoncito con los cacheticos rojos y jojojo, y unos venos, es más, hay unos renos que tienen una nariz roja. ¿Por qué? Porque Santa Claus no te exige santidad todo el año, no solamente para traerte un regalo que tú quieres. Enough con Santa Claus. La palabra es preexistente, en el principio existía la palabra, pero no solamente es preexistente, sino que es coexistente. Existe en una esencia la palabra del principio con el Dios del universo. La palabra estaba con Dios. No es que la palabra era otro Dios, no es que la palabra era un subdios
o no es que la palabra era un modo de Dios. Esos son 3 herejías que se conocen en la historia de la iglesia y otro día les comento sus nombres complicados. Pero la palabra estaba con Dios, no solamente era Dios, sino que estaba con Dios. Esto quiere decir que al menos en este texto la Trinidad, 2 de las 3 personas de la Trinidad es establecida. La palabra estaba con Dios. Esta es una palabra en griego que significa proximidad y por eso es pros. Pros, estaba con Dios, al lado, estaba próxima. Y esto no pareciera muy importante, pero para los destinatarios originales de esta carta, es más, ustedes van a ver en los versículos 6 en adelante que Juan, no Juan el autor de este libro, Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, es el que certifica que la palabra se hizo carne, que el Mesías, el Dios se encarnó, y nosotros ahora lo conocemos con el nombre de Jesús. La palabra es una persona, no solamente una persona. La palabra es una persona divina de la Trinidad. No solamente es una divina persona, sino que es una persona que no fue creada, no tuvo principio ni tendrá fin. Y esa palabra es una persona, esa palabra es una persona divina, es una palabra no creada, sino que esa es una persona, la palabra es una persona que es la fuente de toda vida. Ya lo vamos a ver en el versículo 4. Y esa palabra es una persona, y esa persona tiene un nombre. En el versículo 14 es Jesús. ¿A usted no le gustaría oír las palabras de esa persona? Si esa persona entrara por esa puerta, pues seguramente todos nosotros quisiéramos darle el micrófono para que la palabra hablara y prestarle mucha atención. Esa palabra es preexistente, es coexistente, pero también es autoexistente. La palabra, el versículo 1 termina diciendo, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Ese es un énfasis del versículo 1b en el 2. Pero es autoexistente porque en el versículo 3 se dice que por ella, la palabra, fueron hechas todas las cosas. Y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. O sea, la palabra es autoexistente porque ella puede existir sin que nada más exista. No puede existir 2 infinitos juntos, porque cuando hay 2 infinitos juntos, el infinito A limita con el infinito B. Entonces no son verdaderos infinitos. Pero este logos, inanimado para los griegos, ahora existía en una persona que es autoexistente. Y esto crea una cantidad de problemas en nuestra cabeza. Yo no sé si para ustedes crea tantos problemas como para mí. Pero ¿qué significa que Jesús sea, por ejemplo, omnipresente en el cielo, pero en la encarnación ahora esté limitado a un cuerpo humano como el tuyo y con el mío? Que Jesús sea omnipresente en cuerpo. ¿Será que Jesús fue omnipresente en cuerpo durante la encarnación? Porque sí sabemos que era todopoderoso, que era omnipotente, porque él hacía cosas como decía Nicodemo en Juan 3. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero no sabemos si Jesús era omnipresente durante la encarnación, como si era omnisciente, porque hasta los corazones de la gente podía leer y las mentes. Es decir, pareciera que en la encarnación, durante la encarnación, Jesús decidió no usar algunos de los atributos divinos, aunque los mantuviese. Por eso algunos conocen la doctrina de la velación. Él veló, desactivó, no usó algunos de los atributos divinos, pero que no por eso
perdió su cualidad de Dios, porque entonces su muerte no hubiera servido sino como solamente un humano. Pero la grandeza de la encarnación es que el Logos inanimado, lo más grande que existe en el universo, la fuerza superior que mantiene unido y gobernado el universo entero, se hizo como uno de nosotros. Se encarnó, se metió en la barriga de la Virgen María y se hizo como uno de nosotros. Esto no es cualquier cosa, esto es grande, muy grande. La mejor noticia que ha existido en cualquier periódico de la humanidad es que el Hijo de Dios se encarnó para morir como uno de nosotros. En mi país, Venezuela, hay una historia. Los que son venezolanos conocerán la historia de la vaca mariposa. La cancioncita de la vaca mariposa es la historia narrada por un compositor llanero para contarle la historia de la encarnación a los niños en su idioma, a los niños llaneros del llano en Venezuela. Él quería contarle la historia de la encarnación, del nacimiento del niño Jesús en el idioma de los niños. Y entonces él creó ciertos personajes bíblicos, pero les puso características del llano. Son animales del llano. Y él canta que la vaca mariposa tuvo un terné. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papayito, dicen los niños cuando lo vieron nacer. Pero la vaca mariposa lo esconde por los mogotes, porque la vaca mariposa sabe la suerte de él. Y los pericos van, los Reyes Magos. Y el gavilán también, Herodes, con frutas criollas, oro, incienso y mirra, para él. Pero la vaca mariposa sabe la suerte de él. Él nació para morir. La vaca mariposa, la Virgen María, sabía, porque el ángel se lo dijo, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una historia para que entendamos que muchas de las civilizaciones tienen una historia para contar la historia de la encarnación de una manera que los niños puedan entenderla, pero que los sabios queden sin palabras, y aún así muchos deciden no aceptar la grandeza de la encarnación, de esta palabra que fue preexistente, que es coexistente y que es autoexistente. Pero Jesús mismo, el Logos encarnado, les dijo a sus discípulos y a los fariseos en Juan 8, a menos, busquen Juan 8:24, vamos a leerlo de una vez en este mismo capítulo, en este mismo evangelio, a menos la segunda parte de Juan 8:24. Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Si ustedes no creen que Jesús es el Logos encarnado, el Hijo de Dios encarnado, si ustedes no creen que Jesús es el Mesías esperado por los judíos, es la única vía al cielo, es la única manera de salvación, es la única y exclusiva manera de poder estar en una relación con el Logos, perecerán en vuestros pecados. ¿Tú has puesto tu fe en el Logos, en el Verbo, en la palabra encarnada? ¿Tú has puesto tu fe exclusivamente en el sacrificio de Jesucristo? Esta declaración exclusivista de Jesús, algunos la tildan de arrogante. Hoy en día, la posmodernidad no solamente implica que todas las opiniones son válidas,
depende del lente como tú lo veas. Todos tienen razón, hay que aceptar a todo el mundo como sea. Que Jesús diga que es el único camino al cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es muy arrogante para las mentes postmodernas. Y lo tildan de exclusivista, pero la verdad es que todas las religiones lo son. Y es así como nosotros decimos, más nada. Al menos no nos tilden de exclusivistas a nosotros los cristianos, porque todas las religiones lo son. Salvo algunas religiones orientales que son baístas. Ellos dicen, como sea. Pero todo el mundo dice, van a ser salvos a nuestra manera o no serán salvos. Bueno, Jesús ha demostrado ser no solamente exclusivista, sino que su fe, la fe que él fundó, ha sido demostrada irrefutable, no solamente por la ciencia, sino por cualquier otro sistema de creencias. Entonces, cuando Jesús dice, a menos que ustedes crean que yo soy, y él está usando el nombre de Dios en Éxodo 2:3, a menos que ustedes reconozcan que yo soy Dios, ustedes van a morir en vuestros pecados. Wow. Esa es la grandeza de la encarnación. Mujeres que están acá, hermanas, ¿ustedes se imaginan el privilegio que tuvo María al dar a luz al Hijo de Dios? Darle pecho al Omnipotente. Tener entre sus brazos al Logos encarnado. Wow. Por eso María decía a Elizabeth, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Tú no hubieras querido? Hombres que están acá, ¿tú te pudieras imaginar siendo José, enseñarle a caminar al omnisciente? ¿Tú te pudieras imaginar eso? Enseñarle a redondear una O. José el carpintero, decirle al que construyó los planetas y diseñó todas las galaxias y diseñó las leyes que rigen todos los universos, no todos los universos, todo lo grande de este único universo, que el carpintero le hubiera dicho, así se clava un clavo. ¿Tú te imaginas ser Jesús con 8 años y ver a sus amiguitos cortarse, cayéndose y rasparte una rodilla y él entender lo que le dijo al leproso? No le digas nada a nadie, que aún no ha llegado mi hora. Esos primeros 30 años en la vida de Jesús, los primeros 12 años cuando se perdió en Jerusalén y sus papás lo andaban buscando por 3 días desesperados y él enseñándole a los grandes sabios del templo. Y viene la mamá y quiere darle una nalgada al que se perdió, al Logos encarnado. Y Jesús le dice, pero ustedes no saben que yo en los negocios de mi padre es que debo estar. O sea, imagínense. Si ustedes se pueden imaginar a Superman entrando aquí, imagínense que ustedes están en los días de la primera Navidad y ustedes en la noche se les parte el cielo y una gran multitud de ángeles se les dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, alaben a Emmanuel, Dios con nosotros. Y ustedes en la noche allá con un montón de ovejas. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces vamos a Belén. Y la única señal que se les dio a los pastores es que ustedes van a encontrar un bebecito envuelto en pañales. Y no es lo normal que hacen con los bebecitos. Pero ese es un bebecito que no era normal. Ese es un bebecito en el que una estrella
meses antes guiaba a los sabios una estrella anormal y en que los científicos dicen, es el cometa Halley. Como sea, esa estrella guiaba a los magos y esa noche se paró en Jerusalén y los sabios entendieron que ese niño envuelto en pañales era el Dios omnipotente encarnado en un establo que cumplió todas las profecías de nacer en la ciudad de David. Justamente en el tiempo en el que el gobernador, el emperador, los mandó a empadronarse. No solamente eso, sino que la Virgen recibió el anuncio, José recibió, quédate quieto, y todas las características se juntaron para que el Logos se hiciera un hombre, no una hembrita, un varón. ¿Por qué? Porque el número 6 dice que los sacerdotes, los profetas y los reyes tenían que ser varones. Pero más adelante, en Éxodo 12, más anteriormente en Éxodo 12, el Cordero Pascual tenía que ser macho, tenía que ser de 1 año, tenía que ser perfecto, sin manchas, sin la pezuña partida y sin el cuerno doblado. Tenía que ser un varón perfecto. Todas esas características solamente las puede cumplir Cristo. Todas esas características las puede cumplir Cristo. En Él estaba la vida. Y la palabra, la vida, es lo que dice el versículo 5, era la luz de la humanidad. Es lo que dice el versículo 5, en Juan 1. En ella estaba la vida, el 4, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Imagínense este cuarto que se apagan todas las luces, se tapan todas las ventanas y ni un rayito de luz, ni siquiera un LED está prendido en ninguna parte. Todo oscuro. Usted ha estado en una situación de total oscuridad, eso en inglés se llama blackout. Blackout. No, yo he estado en situaciones así, en donde tú te pasas la mano por tus ojos abiertos y tú no la ves. Es una situación desesperante. Para los que sufren de claustrofobia, lo peor que puede pasar es un blackout. Porque tú te pasas la mano así y no te ves la mano. Pero cuando apenas se prende un fósforo, una velita, en el medio de una habitación totalmente oscura, pues las tinieblas tienen que darle paso a la luz, porque la luz no puede prevalecer contra las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Así mismo pasó con Jesús. Entonces se adelantan un poco en el sermón de la semana que viene, en los versículos 11 al 13, ustedes van a ver por qué el versículo 5 dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. No solamente porque no podían, sino porque Dios así lo diseñó. En el versículo 13, vean desde el 1, 11 al 13. La palabra vino a lo suyo, es decir, la palabra tenía un plan. La palabra vino a lo suyo, no a los suyos. La palabra vino a lo suyo, a hacer el plan, a acometer el plan de redención que antes de la creación ya se había decretado. La palabra vino a lo suyo. Pero los suyos no la recibieron. Es decir, la palabra tenía unos tales suyos, pero se portaron mal y no recibieron la palabra. Este supuesto pueblo de Dios a los cuales se refiere este versículo como los suyos no
identificaron al Logos cuando se encarnó. Pero, versículo 12, a todos los que recibieron la palabra, a todos los que la recibieron, a los que creen en el nombre de la palabra, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Tú podrás decir, yo quiero, Jesús, aquí estoy, sálvame. Pero aquí hay un problema. El versículo 13 dice que los suyos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, tú no puedes hacerte hijo de Dios porque tú quieras o porque seas hijo de don fulano, sino porque Dios te regenera el corazón de piedra en un corazón sensible de carne. Por eso es que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Porque Dios mismo vence las tinieblas con la luz. La palabra se hizo carne. Y esa palabra ahora es conocida como Jesús. La palabra encarnada. El mismo Hebreos 1:1 y 1:2, en Colosenses 2, se nos dice que Jesús es la encarnación de Dios. El Todopoderoso encarnado no es un Dios más chiquito, como dicen los testigos de Jehová. No es una parte de Dios, no es una forma de Dios, no es un modo de Dios. Es una de las tres personas de la Trinidad, con todo el poder de la deidad completa y toda la majestad de Dios que ahora se puede ver en un cuerpo de 206 huesos como tú y como yo. Eso es grande. Eso es grande. Que Dios se haya hecho hombre es la mejor noticia que el mundo ha conocido. ¿Tú has conocido a Jesús? ¿Tú has oído la palabra? ¿Tú has oído la voz de Dios llamándote? ¿Tú has sentido el amor de Dios en tu corazón, regenerándote y abrazándote con lazos de amor y acorralándote con su gracia para que no tengas excusas sino correr hacia Él? ¿Tú has sentido eso? Déjeme terminar con no es un poema, pero es algo que alguien escribió y yo le eché un poquito más de cubito. Hace tiempo quisimos en un culto de adoración que cada uno de los presentes le exaltara al Señor con algo de su profesión. Si tú eres, por ejemplo, un contador, dijo, yo soy contador, administrador, creo que era, dice, bueno, yo exalto al Señor porque es mi mejor activo, creo que era algo así dijo, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero imagínate que tú con tu profesión pudieras decirle algo bonito al Señor. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Si tú eres, qué sé yo, tú eres un maestro, tú puedes decir, bueno, Jesús, tú eres el maestro de los maestros, qué sé yo. Entonces imagínense algo más bonito de lo que, yo no soy poeta, pero escuchen esto. Cristo se llama así, Cristo el incomparable. Para el artista, el Señor Jesucristo es el único codiciable. Para el arquitecto es la piedra angular. Para el panadero es el pan de vida. Para el banquero es el tesoro escondido. Para el biólogo, Él es la vida. Para el constructor es el fundamento seguro. Para el carpintero, Jesús es la puerta. Para el preso, Jesús es el perdón. Para el médico, Jesús es el dador de la vida. Para el educador, es el gran maestro. Para el ingeniero, es el único camino. Para el joyero, Él es la perla de gran precio. Para el agricultor,
Jesús es el sembrador y el Señor de la cosecha. Para el florista, Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Para el geólogo, Él es la roca de los siglos. Para el horticultor, Él es la vid verdadera. Para el abogado, Jesús es el mediador. Para el periodista, Jesús es la buena noticia. Para el filántropo, Jesús es el don inefable. Para el filósofo, es la sabiduría de Dios. Para el predicador, Él es la palabra de Dios. Para el escultor, Jesús es la piedra viva. Para el siervo, Jesús es el buen maestro. Para el estadista y político, Jesús es el deseado de las naciones. Para el estudiante, Él es la verdad encarnada. Para el teólogo, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Para el obrero, Jesús es el proveedor. Para el pecador, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el cristiano, Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Redentor. Para todos, en todo lugar, Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tenemos en este libro, Señor, muchas grandes riquezas y tesoros escondidos, gozos inefables que ni siquiera podemos explicar con palabras. Pero cuando la palabra se hizo carne, fue el día más glorioso que ha conocido este planeta y esta creación que tú creaste, cuando el mismo que dijo sea la luz, ahora fue dado a luz por una virgen, por una muchachita. Y que el mundo entero en aquel entonces haya conocido cómo entró en el tiempo aquel que creó el tiempo. Es la noticia más grande que nosotros podemos jamás imaginarnos. Ni siquiera los griegos con su concepción del logos pudieron entenderlo plenamente. Hay cosas aún, Señor, en este texto de Juan 1, del 1 al 5, que todavía no comprendemos completamente. Pero lo que sí entendemos, Señor, que tú te encarnaste para ser como uno de nosotros, para que tu muerte contara por todos aquellos que pondrían su fe en ti, y para todos aquellos que se arrepientan de su pecado. Tú eres Señor, Salvador y Dios. Para todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados, pues tú serás también Dios, juez y vengador. Pues Señor, te rogamos que la palabra encarnada y esta época de Navidad sea un recuerdo permanente de nuestra necesidad de ti, de nuestro deseo, Señor, de que todos los tesoros escondidos de la palabra escrita y la palabra encarnada, pues moren en nuestro corazón y podamos atesorarte a ti, Señor. Y aunque el mundo se pierda en consumismo, en vanidad, en Santa Claus, en renos, en regalos, que tú seas el centro de todas nuestras navidades y de todos los días de nuestra vida. Señor, no nos permitas celebrar de ti sin atesorarte a ti. Señor, sorpréndenos con tu gracia en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos. Endereza tú nuestras veredas. Señor, también anhelamos ese día en cuando el jinete blanco del Apocalipsis vendrá y su palabra salga de su boca, su nombre sea la palabra de Dios. Anhelamos ese día, Señor, cuando todo lo que existe tendrá que rendirse ante la palabra encarnada y reconocer, quiera o no, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda rodilla, quiera o no, se doble ante la majestad del Verbo encarnado, del Hijo de Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te amamos, Señor. Te necesitamos. Gracias por encarnarte. Y gracias por darnos a conocer la palabra encarnada, que es lo más grande que hemos podido saber
conocer y amar. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús, nuestro Rey y Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.